Son las 8:10 y queremos saludar en nuestro estudio al vocero de la candidatura presidencial de Janet Jara, Francisco Vidal. Buenos días, Francisco. Muchas Buenos días, gracias por estar acá. pero quiero aclararte que soy un sextiavo de vocero. Uno de los voceros. Exacto, somos Sí, 6. Sí. En consecuencia, soy un sexto de vocero. Ya, eso equivale a cuánto, como al 16, como hay tanto. Bueno. Exactamente. Francisco, bueno, es dura la tarea por delante. Sí, pero déjame hacer un planteamiento general a nuestros auditores. Estamos frente a una ofensiva de todas las derechas, que en esto no se pierden. Uh-huh. No se pierden. Todas las cachetadas de payaso de la primera vuelta, al día siguiente, están todos unidos detrás del candidato que ganó. Uh-huh. ¿Estamos? El presidente de Evópolis iba a tener que tomarse más viadil. ¿Se acuerda cuando dijo le olvidé la guata pensar? Sí, sí. Porque yo creo que van a apoyar todos a José Antonio Caz. Están en su derecho, obviamente. Pero esa instalación, yo creo que la tenemos que enfrentar desterrando el derrotismo en nuestras filas. ¿Hay derrotismo? A ver, hay una sensación. Hay una sensación. Yo he hablado con muchos votantes de Janet Jara que dicen que hay poca esperanza, así que yo creo que eso no se puede negar. Claro, lo que pasa es que no digo el hecho, digo la percepción. Sí, ¿no? Sí. Frente a ese hecho, frente a esa ofensiva, el domingo en el Mercurio había gente disputándose en la derecha quién va a ser el ministro de Hacienda. Uh-huh. ¿Ya? Pero se instala. Ahora, un dato nomás. El domingo 16 de noviembre, en la noche, Jara estaba a 23 puntos del número mágico, 50%. Hace 2 días está a 8 puntos, de acuerdo a la encuesta Cadem. Uh-huh. Mira la diferencia. Pasar en una semana de 23 puntos de distancia a 8 de distancia. Es decir, es posible revertir la situación que está instalada. Segundo, ahí está la evidencia además. La evidencia. Segundo, hay otra evidencia. Se instaló por meses que la derecha iba a arrasar en el Parlamento. Uh-huh. Pero por meses. Yo converso todos los días con gente de derecha en una radio. Pero mira, antes de eso incluso, no sé si te acuerdas, Patricio y auditores, que se debatió también por semanas la posibilidad que a la segunda vuelta pasaron 2 alemanes. Descartado eso, vino entonces ahora que iban a tener la mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado. Uh-huh. No la lograron. En la Cámara, uniendo, pero a toda la derecha llegan a 76, el número mágico ahí 78, y en el Senado 26, y lo que dio el Senado, lo que dio la elección parlamentaria es literalmente un empate en el Senado. Ya, ahora Francisco, tú dices la percepción no es real y estamos mucho más cerca de la mayoría de lo que estábamos hace una semana atrás. Exactamente. Pero el número está sustentado en convencer personas, ¿no? Exactamente. ¿Qué personas hay que convencer y cómo? Mira, una respuesta sería todas, pero hay muy poco tiempo. No. Yo creo que para revertir y llegar a lo que nos falta es recuperar el voto del mundo popular. Voy a poner un ejemplo concreto. En Puente Alto, Jara sacó el 85%. Uh-huh. Hay que llegar al 55-60. Ahora, si tú tienes ese objetivo, tienes que hacer el mensaje en función de ese objetivo. Y tienes que determinar no 24 prioridades, 2, 3, 4, 5, que apunten a que esa persona entienda, comprenda que la propuesta de Jara llega directamente a su situación cotidiana. Los hogares en Chile, la inmensa mayoría, tienen 2 grandes sufrimientos o insatisfacciones. Una fuera de la casa y otra dentro de la casa. La de fuera de la casa está hiper estudiada, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, en el barrio, en la calle, en la vereda. La que ha sido ocultada, pero que hay que relevar, es la inseguridad dentro de la casa. Y la inseguridad más brutal dentro de la casa es que más del 80% de las familias chilenas, depende del estudio, ¿no? Pero voy a estabilizarlo en 80%, no llega a fin de mes con su pensión
o con su salario. Cuando una familia no llega a fin de mes, ¿qué es lo que hace para llegar a fin de mes? Porque hay que vivir, ¿no? Sí. Se endeuda. En consecuencia, si ese es el objetivo, Jara debe comprometerse a que durante su gobierno, al final, porque esto es gradual, ninguna familia o la inmensa mayoría de las familias chilenas tenga que endeudarse para llegar a fin de mes. Ahora, con la misma fuerza, voy a poner un ejemplo, una caricatura, ciudadano. Si uno quiere que la pobladora del Cortijo vaya a la esquina a comprar un kilo de papa con su pensión, con su salario y no con una tarjeta de crédito, tenemos que garantizarle a esa ciudadana que cuando salga rumbo a su casa con el kilo de papa, no le roben el kilo de papa en la esquina. Ya, ahí, Francisco, te entiendo muy bien, pero obviamente que se entiende bien. Pero tú que tienes una larga trayectoria política, no digo que antes no haya sido así, pero estamos viviendo en una época donde los sentimientos parecen primar más que los argumentos. O sea, no, obvio. Te voy a poner un ejemplo. El domingo en la televisión un diputado republicano dijo, más o menos textual, no creo que esté exagerando el punto, a propósito de las 40 horas, bueno, pero ¿para qué se van a devolver los trabajadores antes si el barrio es inseguro? ¿No? Digo, en un país donde impera el sentido común, si un parlamentario dijera algo así, lo que uno debería presumir es que la gran mayoría, si no todos los trabajadores, estuvieran en desacuerdo con esa idea. Pero se ha levantado esto de que parece no importar, de que Kast ya clavó la bandera de la seguridad, ya clavó la bandera de que el país va a estar más ordenado con él, y que cualquier tipo de argumento le resultan refractarios, ¿no? Pero bueno, es que la lucha democrática precisamente consiste en hacer pedagogía, en explicar. Entonces, si tú tienes ese objetivo, no uno, los dos, más bien la derecha se ha ido encima del tema de la seguridad y nosotros estamos ahí también, con distintas propuestas, con distintos diagnósticos, con distintas viabilidades de lo que tú estás comprometiendo en materia de seguridad. Pero en la otra, la seguridad dentro de la casa. Entonces, si eso es el objetivo, ¿cuáles son los instrumentos directos, pero directos? Uno, ir al salario vital al fin del gobierno, que tiene dos componentes. El salario mínimo, que beneficia a 1 millón de trabajadores, y después las transferencias. ¿Ok? Segundo, rebajar los costos de la familia. Yo creo que el tema de la devolución del IVA a los medicamentos colabora. Yo creo que el tema compromiso de Jara de reducir las tarifas eléctricas en un 20% colabora. Lo directo. Ahora, para eso tú tienes que seguir decantando objetivos que son explicables. Y aquí me vinculo con otro tema. Fíjate que el 1 de enero decenas de miles de hombres y mujeres jubilados, en la medida que las mujeres tengan 10 años de cotización y los hombres 20, van a aumentar sus pensiones entre un 15 y un 30%. Ya, ahora, todo lo que tú dices, Francisco, obviamente, lo voy a decir yo, no es necesario que lo digas tú, es incompatible con la propuesta de reducir el gasto público de manera significativa. Obvio, pues. Ya, pues es que tú dices que es obvio, pero por el otro lado en la encuesta aparece, por ejemplo, que buena parte de la ciudadanía piensa que el Estado hoy día está botando la plata. Bueno, pero a ver, sí. Mira, sí, a ver, Patricio, este es un tema a mí me apasiona, que es cómo tú explicas. El Estado está botando la plata. Este Estado que tiene... Mira, el Estado de Chile, ciudadano, tiene el 80% de la responsabilidad de la salud de todos los chilenos. Eso fue NASA. Tiene el 91% del financiamiento de toda la educación básica y media. Tiene el 40% del financiamiento de la educación superior. Para colocarte 3 hitos. Para ese objetivo, el Estado de Chile tiene una presión tributaria sobre el producto de 21%, en Europa 84%. El aporte del impuesto a la renta, de los que pagamos impuesto a la renta, que somos solo el 20%, en Chile es el 2% con relación al producto, en Europa es 9%. Entonces, lo que pasa es que la lucha ideológica, política, hay que darla con evidencia. Entonces, cuando tú dices, aquí hay que hacer ese objetivo, que la gente llegue a fin de mes con su propio pensión o salario, lo inmediato es
mantener y continuar con la reforma previsional. Ahora, Francisco, no quiero sacarte de la segunda vuelta, que es lo que te convoca, pero muy brevemente, esto que tú describes como la lucha política e ideológica con fundamento, parecería ser que tu sector la abandonó. Y es parte del motivo por el cual tú te estás esmerando en hacer algo como si antes no se hubiera hecho. No, a ver, o no estás de acuerdo con mi afirmación. Efectivamente, si tú analizas los últimos 35 años, evidentemente que hay cosas que se postergaron y estallaron en la cara, como fue el tema previsional. Uh-huh. Pero si yo lo aterrizo hoy día, el objetivo, en mi opinión, de Jara, el objetivo principal es asegurarle a las familias que lleguen a fin de mes y que sean seguras en su vecindario. Uh-huh. Para eso, pero no basta con decirlo, pues. Lo que pasa es que tienes que acompañarlos con las políticas concretas directas. Ya te hablé de dos, algo menos. Reducción de las tarifas eléctricas y la devolución del IVA de los medicamentos. Pero además hay que seguir con el alza del salario mínimo responsable, gradual, mirando hacia el objetivo final de los 750.000 pesos como ingreso vital. Uh-huh. Ahora, hay otros elementos que en esta elección están en juego. Y tiene que ver con el famoso tema de la continuidad o no continuidad. A mí me parece insólito el debate. Ciudadanos, ¿continuamos o no con la ley de 40 horas? Que tiene como objetivo llegar a las 40 horas. Tú me hacías referencia a ese diputado que dijo, ¿para qué? ¿Estamos? Sí, José Carlos Mesa, sí. Ya. ¿Continuamos o no con el fin del copago en FONASA? 2 millones de beneficiados. ¿Continuamos o no con el royalty y la minería que le llega a 450 millones de dólares a los 16 gobiernos regionales y a las 307 comunas más vulnerables? Tú sabes, un ejemplo concreto. Ese royalty le significa Puente Alto, la comuna más grande de Chile en habitantes y muy vulnerable, 6.000 millones al año, 3.000 a la ventana, 1.700 a Cerro Navia, 1.400 a Los Bravos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué atenta contra eso? Fíjate que la competencia en las tres candidaturas de derecha era quién rebajaba más impuestos, Uh-huh. pero no al IVA. Uh-huh. Impuestos de primera categoría a las empresas. ¿A qué empresa? Las que pagan impuestos de primera categoría, la gran empresa. El 3% de las empresas en Chile. Claro, ese es un 3% de las empresas que facturan el 90% de todo lo que se vende. ¿Estamos? El 90% de todo lo que se vende en Chile es el resultado del 3% de las empresas, 14.000 para ser exacto. ¿Estamos? Que contratan más o menos casi la mitad del trabajo formal. Entonces, en mi opinión, es mi convicción, primero, que se puede llegar al 50 más 1%. Segundo, que la evidencia de que se puede la vimos en la elección parlamentaria. Uh-huh. Tercero, que nuestras debilidades políticas permitieron, por ejemplo, te doy un dato, Pato. Si tú revisas la elección, los votos de la elección de diputados, la derecha en torno a Kast obtuvo el 23% de los votos. Uh-huh. La derecha en torno a Matei, 21% de los votos. Me da 44%. Y recordé, gracias a mi buena memoria, que el 2001, primer año del gobierno del Lago, elección parlamentaria, la derecha tuvo muy buen resultado, 44% de los votos. Pero miren lo que nos pasó a nosotros. El Pacto Unidad por Chile en votos, 30%. Agrégale la segunda lista más chiquitita, llegamos al 37%. Agrégale toda la suma de la izquierda extraparlamentaria, hasta los trotskistas, llegamos al 42,5%. Es decir, desde el punto de vista de los votos, más allá de cómo se distribuye. O sea, tú dices que esta idea de que es el resultado más desastroso de la izquierda en décadas, tú no la compartes. O sea, es una derrota con respecto al inmediato pasado. Le pasamos de 74 Ya, diputados. pero no es un descalabro en tu consideración en perspectiva histórica. Que no es un descalabro. Uh-huh. Ahora, si en el Parlamento logramos evitar, me acuerdo del lienzo en Madrid 1936, julio, no pasarán, bueno, estamos a 8 puntos de lograr llegar al 50 más 1. Francisco, dos preguntas en uno en honor al tiempo. Uno,
hay que salir a golpear, lo digo en sentido figurado, Sí, claro. al candidato Kast o no. Y la pregunta número 2, ya que no se puede hacer todo en 2 semanas, ¿hay que ir al norte donde faltan votos? Hay que ir a todo Chile. Pero no alcanza el tiempo para ir a No todo. se alcanza, si Ya. uno tiene ganas lo hace. Ya. Y con respecto al tema... Con respecto a lo primero. Yo creo que el esfuerzo... Te lo pregunto porque Carlos Minami ayer dijo que sí, porque había que demostrar que las propuestas de Kast eran inviables, que iban a atentar contra los sectores más desposeídos y así. Lo que pasa es que tú tienes que, más que atacar al candidato, tú tienes que hacer los contrastes. Los contrastes entre la propuesta Jara y la propuesta Kast. Ahora, en el tema de la ausencia de los debates, la ciudadanía evalúa por sí misma. Pero yo soy partidario de no personalizar el debate. Es contrastar las ideas legítimas de la derecha, que ya está unida en torno a Kast, con las ideas de la centro-izquierda y la izquierda. Y ahí tú tienes un ejemplo, pero monumental de comparaciones. Acércate más al micrófono, Francisco, para que Ya, te es puedas que escuchar. empiezo a letear yo. No, sí está muy bien. Sí. Ya, entonces, También se habla con las manos, ¿no? Sí. oye, entonces lo que quiero decirte es que es posible. Es posible solo si recuperamos, como lo estamos haciendo, el mundo popular. Mira, no vamos a ganar un solo voto en Vitacura, porque es como la cordillera de los Andes, ahí está. Pero tenemos que avanzar en el mundo popular. Yo siempre pongo los ejemplos que más conozco en Santiago, ¿no? La Puente Alto, La Pintana, Cerro Navia, Los Espejos. Y para eso tú tienes que en estas 2 semanas, en todos los debates, todos los días, contrastar. No enjuiciar, contrastar. Te voy a poner un ejemplo, el último que haya. José Antonio Kast es partidario de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda. ¿Qué significa ciudadano en la práctica? Significa que el 100% de los dueños de casa de Vitacura deja de pagar contribuciones. Estupendo para ellos, ¿no? Pero ¿tú sabes el efecto que tiene eso? El efecto en La Pintana, en Puente Alto. Claro, del Fondo Común Municipal. 295 municipios de 345, en términos netos, dependen del Fondo Común Municipal. Y el Fondo Común Municipal tiene 3 ingresos principales. El primero son las contribuciones. Mira, te voy a poner un ejemplo personal. Yo pago al año 1 millón de pesos en 4 cuotas. ¿Dónde se va esa plata? 350 van para el municipio de Las Condes. Y 650 van para Los Espejos, Cerro Navia. Ya. A propósito del mundo popular, y con esto vamos terminando, Francisco. Faltó tiempo, Siempre falta tiempo. De hecho, cualquier persona que se está muriendo suele decir Me falta tiempo. Sí. Se ha hablado mucho de la votación de París en Arica, Tarapacá, Antofagasta, Copiapó, La Serena. Salió segundo en La Pintana. Sí, claro. 27%. Ya ese mundo, ¿cuál es el mensaje? Ese mundo tiene los mismos sufrimientos que en otro mundo. Es decir, el votante de La Pintana, no todos llegan a fin de mes. Al votante Pintana... Ese era un distrito donde la concertación doblaba el 89. Exactamente, ¿no? obvio. 70%, el sí y el no, La Pintana. Ahora, ¿qué es lo mejor que ha hecho Jara con respecto al votante de París? Me parece lo más digno con respecto a un ciudadano que votó por otro candidato. Recoger las ideas principales de ese candidato y hacerlas propias. La devolución de los medicamentos y un tema, olvídate Patricio, que es el tema de los sueldos en el aparato del Estado para los cargos de confianza política. Yo creo que eso hace mucho sentido. Y perdónenme auditores, pero a mí me gusta la evidencia. Última encuesta del INE. Sueldo promedio en Chile, 895 lucas. Mediana, o sea, ¿dónde está la mitad? Sí. 611.000 pesos. Los que ganan o ganamos más de 3 millones de pesos al mes somos el 3%. En consecuencia, la decisión de Jara de decir nadie gana un peso más que el presidente de la República es completamente acertada, incluyendo todo cargo de confianza política. Y no me vengan con cuentos de que si no me voy porque el mercado. No, señor, usted está sentado ahí por un cargo de confianza política. Usted no llegó por un headhunter. Bueno, grandes temas, más aún en esta encrucijada. Hemos tenido esta mañana en la Radio Universidad de Chile y en Un Chile TV, por cierto, a Francisco Vidal. Francisco, muchas gracias por... Ahora voy a hacer clase, voy a llegar, pero embalado.
Sí, tienes harta energía, Francisco, porque hacer clases cansa. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Me agota, pero... Salgo un poco chupado energéticamente de la ¿Sabes lo clase. que me pasa? Tania, ¿te pasa lo mismo? Sí. Es mi terapia. Sí, o sea, claro. es lo que más me gusta hacer, clase. Y te quiero dar un dato. Llevo 46 años haciendo clases. Bueno, y cuando estuve en La Moneda me las arreglé para hacer posgrado. Mira, hay que recordar que Francisco Vidal es profesor de Historia pregrado. del Exactamente. pedagógico, del glorioso pedagógico. Que en esa época era la Universidad de Chile. Exactamente. Sí. Francisco Vidal, muchas gracias por haber venido. Patricio, muy bien. Bueno, vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.